Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados oyentes emprendiendo este viaje. Para hoy toca Salmo 21, 22, 23, 24. Entramos entonces al Salmo 21. Alegrarás el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y dístele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Llenástelo de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres, porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, cuando aparejares en tus cuerdas las saetas contra sus rostros. Ensálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, seguimos adentrándonos en los salmos escritos por el rey David. Y siempre me llama la atención, le decía a los niños, bueno, Dios le otorgó la oportunidad al rey David de ser un músico nato, porque la palabra del Señor no nos refiere de que él haya asistido a alguna escuela musical. Sencillamente Dios depositó en él ese talento de ser sumamente hábil con la alabanza, el arpa, los instrumentos y por supuesto su voz. Y él, al tener esto que Dios le otorgó, se preocupó porque la alabanza fuera una parte sumamente esencial en los cultos de Jehová, es decir, en el templo, que todo eso estuviese organizado, que todo esto se pudiera llevar a cabo con algo detallado. Y qué manera, cómo invirtió David en la alabanza para enaltecer al Dios de Israel. Pues bueno, en este Salmo 21 es una alabanza de acción de gracias. Gozo en la salvación de Jehová. Y expresa la alegría del Señor por su salvación. ¿Cómo se goza su pueblo? Dice, es una alabanza de acción de gracias por la victoria obtenida tras las peticiones, ¿verdad?, que leímos ayer en el Salmo 20, cuando se preparaban para la batalla. Y entonces ya vemos este salmo que es como la respuesta de la alabanza dada a Dios por haberle otorgado la victoria al pueblo del Señor. Aunque algunos comentaristas, pues, así como rabinos judíos, ven aquí como un tipo de rey mesiánico, a Jesús que asciende victoriosamente. Es decir, tiende a tener un poquito de esencia como profético. Pero bueno, eso es aplicable también. Por ejemplo, podemos decir que pudo haber sido también expresado después de la victoria que tuvo el ejército de David sobre los amonitas, pues David precisamente recibió la corona real del rey derrotado
como nos narra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, versículo 30. Y pues aquí como expresa la manera en que David le dice que corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces, también apegándose un poquito al contexto histórico narrado en el libro de Samuel, podríamos inferir también de que este salmo se refleja como la hermosura de la victoria dada al pueblo de Dios, y allí detalla pues ese momento en que David toma esa corona del rey amonita y la coloca sobre su cabeza. Es válido también conociendo la historia del rey David. Y entonces aquí nos dice esta expresión hermosa, Altísimo, el título para designar a Dios de una manera sublime. Altísimo Señor. En esta oración, en esta alabanza, hallamos detalles de suma importancia cuando Él expresa que Jehová le otorgó el deseo de su corazón. Le dice, miren qué lindo, ese anhelo que ha nacido en el corazón del siervo de Dios ha sido entregado por la mano de Dios. No le negaste lo que sus labios pronunciaron. Qué manera, ¿verdad?, de resaltar la buena voluntad de Dios para con aquellos que demandan con un corazón íntegro, genuino, y el Señor se deleita en otorgarle las peticiones, los deseos de su corazón, pues Él entiende que el Señor le ha salido al encuentro con esas bendiciones de bien, y detalla pues esa corona de oro fino que ha puesto sobre su cabeza, que podemos hacer el enlace con aquella batalla que Él libró con los amonitas, de los cuales tomó la corona del rey y la usó para tener como su representación de que es el monarca del pueblo de Israel. Y miren qué extraña, nosotros no vemos en la historia que el rey David haya tomado la corona que usó Saúl, el rey, el primer rey de Israel, no la usó. Aquí pues nos narra la historia que él tomó esta corona de la cabeza del rey amonita. Y hace referencia que él le pidió vida te demandó y se la diste. Le diste largura de días por siglos y siglos. Imagínense esto, queriendo decir, de la simiente de David seguirán por los siglos de los siglos. Esto va a seguir creciendo de día en día y expresa la gloria que hay en la salud del Señor, esa majestad que ha puesto sobre él, pues para siempre lo ha llenado de alegría con el rostro del Señor que está sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, aquellos que se deleitan en la presencia de Dios, por cuanto el rey confió en él y en esa misericordia que envuelve a todo aquel que confiado se acerca al Señor. Y da la certeza de que la mano poderosa del Señor alcanzarán a aquellos enemigos y los pondrá como un horno de fuego. En ese tiempo de ira, de enojo del Señor, los deshará y los consumirá con ese furor que dará el justo pago a aquellos que no han sujetado su vida y su alma a la voluntad de Dios. Pues todo eso es simiente de entre los hijos de los hombres serán destruidas, dice en este salmo. ¿Por qué? Bueno, porque dice que trazaron el mal, las maquinaciones prevalecieron en ellos y no reconocieron a Dios como su hacedor. Entonces les aparejará a ellos el castigo que está reservado, y por tal motivo, con esa fortaleza del Señor, David expresa: cantaremos y alabaremos tu poderío, esa majestad, ese poder que nos sana, que nos libra, que nos liberta, que nos da la esperanza en medio de la adversidad, pues permite que en sus labios haya esa alabanza exaltando la grandeza
de su poder. Así que en este salmo hallamos a un rey agradecido, hallamos a un rey que confiesa que el Señor le ha dado las peticiones de su corazón. Seguimos avanzando entonces al Salmo 22. Nos leemos el Salmo 22, se lee así en la palabra de Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven encarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han, y volveráse a Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes, porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Postraráse delante de él todos los que descienden al polvo. Si bien ninguno puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán
y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, este Salmo 22 contiene ya una buena cantidad de versículos, contiene 31 versículos y tiene bastante tela que cortar, como decimos a lo popular, ¿verdad? Este Salmo 22, Dios mío, hace referencia, nos trasladamos un poquito a lo que fue la crucifixión. Cuando estaba en la cruz, el Cristo lacerado gritó estas palabras. El infierno, pues, es el castigo que nos condena a una total separación a Dios a causa del pecado. La situación del que siente completamente desamparado. Jesús vivió esta experiencia a causa de nuestros pecados y en nuestro lugar, para que fuésemos librados de todo el castigo que sobre nosotros debía pesar. Esas son expresiones precisamente, no sé si notaron, pero en este salmo hay varios versículos que nos remontan a la crucifixión. Las expresiones que dijeron aquellos hombres cuando vieron al Señor colgado en el versículo 8, cuando dice, remítese a Jehová y líbrelo, sálvelo, pues que en él se complacía. Precisamente esto lo dijeron aquellos hombres. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo 27:43 y San Marcos. También se encuentran estas palabras dichas por el pueblo, por parte del pueblo, cuando vio el castigo del cual Jesucristo fue víctima. Y también podemos observar en este salmo, cuando nos recuerda que echaron suerte sobre sus vestidos. También lo recuerda el evangelista San Mateo y hace referencia para que se cumpliese lo que dijo el profeta, que habían echado suerte cuando aquellos hombres no quisieron dividir la túnica del Señor, sino que echaron suerte para compartir el vestido del Maestro. Y precisamente hay unión directa contra este salmo. No podemos separar. Y por eso hemos dicho que hay tanta profecía y tanta esencia de Dios en estos salmos, que de hecho David se le menciona también como profeta por estos acontecimientos expresados en los salmos. Dice en este versículo 18, pues partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No podemos separar esto de lo experimentado por nuestro Maestro, y precisamente Mateo nos hace referencia en el Evangelio, en el capítulo 27:35, directamente se hace la conexión con esto experimentado por nuestro amado Maestro. El escarnio de las turbas, ¿verdad?, que al pie de la cruz pedían a la liberación de Jesús, y aparece en Mateo cuando ellos expresan esto. Bueno, si él confía en Dios, que lo libre. Expresiones tal cual como salen acá. Hace referencia también este salmo a los toros de Basán, que Basán pues era una región ideal para la cría del ganado, y este lugar, Basán, está al este del mar de Galilea, donde se cultivan granos. Y estos toros tenían la fama de ser unos toros muy temibles, muy bravos, que cuando atacaban a alguien pareciera que le estuviese atacando un león acechando a su presa. Entonces hace esa analogía de estos animalitos que estaban precisamente ubicados en este lugar. Habla también sobre los perros, pues alude generalmente a todo tipo de gente malvada. En este salmo, cuando dice lo de horadar las manos y los pies,
se cumplió literalmente cuando Jesús fue crucificado. Cuando habla pues en el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies, acontecimientos por los cuales el Señor, nuestro Salvador, atravesó. Entonces este salmo tiene un contraste entre sufrimiento, alabanza y la posteridad del Mesías. Entonces esto está muy variado, tiene componentes muy variados que necesitamos resaltar también. Cuando habla del versículo que les mencioné del 18, cuando hace mención que echaron suerte sobre sus vestidos, pues esto se cita en los evangelios en relación con el reparto de la vestimenta de Cristo entre los soldados, que ellos echaron suerte sobre ellos cuando habían ya colgado al Señor. Entonces todo esto nos detalla, imagínense cuántos años hay en la línea del tiempo desde David hasta la crucifixión de Jesucristo. Y Dios todo lo va organizando, todo va en armonía y va manifestando acontecimientos históricos en futuro. Por eso nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios es el periódico de ayer, hoy y del mañana, pues nos detalla acontecimientos que han pasado, acontecimientos que están pasando y sucesos que acontecerán. Entonces, precisamente aquí vemos estos salmos que contienen acciones o eventos a futuro. Podemos decir muchos años desde el rey David hasta Jesucristo, bien podemos decir unos 1000 años aproximadamente, y ya Dios estaba comunicando lo que pasaría con nuestro Mesías. Entonces no podemos, ¿verdad? No hay margen de duda de la verdad, de la veracidad que tiene la palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta, bueno, en el versículo 21, cuando expresa, sálvame de la boca del león. De aquí en adelante el Salmo cambia el tema de la crucifixión por el de la resurrección. Entonces el equivalente en el Nuevo Testamento del término congregación que es utilizado en el Antiguo Testamento es iglesia, a cuyos miembros Jesús llama sus hermanos. Ya vemos entonces la actualización del vocabulario. Lo que se habla acá como congregación, pues es el equivalente en el Nuevo Testamento que Jesús denotó como iglesia, que pasamos a ser hermanos de Jesucristo. Y bueno, en el versículo 27 se halla que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Cuando se recuerda algo, eso es algo que viene a la mente y entonces se actúa. Esto se refleja pues en lo que nos dice la palabra de Dios cuando dice en el versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. En este versículo 29 se refleja en Filipenses 2 del 9 al 11, donde se dice que toda rodilla se postrará delante del Señor de todas las cosas. Hace alusión o hace conexión con esto que también sucederá. Así que la posteridad, en lo último, pues será contado el Señor todas las generaciones y anunciarán la justicia a ese pueblo que no había nacido aún y que Él hizo todo esto para remisión de sus pecados. Un salmo, como les digo, tiene mucha variedad, relata sufrimiento del Mesías, también expresa alabanza y la posteridad, como el Señor pues también será honrado cuando hace referencia a que todos
comerán, que todos se saciarán también y se acordarán y volverán todas las familias de las naciones, adorarán delante de él, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Es una promesa que está por cumplirse también. Entonces, todo esto, como les decía, esto nos detalla lo que la palabra de Dios representa, nuestro periódico de ayer, hoy y del futuro. Bueno, vamos a seguir avanzando ya con el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, reconocido como el salmo más hermoso que compone este libro. Y bueno, imagínense qué manera describe David, que durante muchos años estuvo al cuidado de las ovejas de su padre. No estuvo cuidando sus ovejas propias, eran las ovejas de su papá. Y que él mismo testificó cuando fue a presentarse ante el rey Saúl para solicitar permiso de luchar contra aquel hombre que durante 40 días estuvo ofendiendo, menoscabando al ejército de Israel. La carta de presentación de David hacia el rey Saúl es: cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre y viene un león o un oso a arrebatarme algunas, yo voy y se las quito. Imagínense, él conocía tan bien el amor que se siente por estos animalitos que tienen la particularidad de depender 100% de su pastor. Esa fue la carta de presentación de David ante esa amenaza que había con ese gigante, y gracias a eso el rey accede entonces de permitirle pelear, porque él estaba totalmente seguro que a través de la capacidad que Dios le había dado con ese cuidado que él presentaba hacia su rebaño, pues también lo iba a manifestar con el celo y el cuidado del ejército de Dios. ¿Cuántos de nosotros, pasando por dificultades, no nos viene a la memoria recitar este salmo? Y a veces lo decimos con un nudo en la garganta. Una señora que nosotros visitamos, que le damos estudio bíblico, nos contaba que estando ella muy jovencita, le tocó atravesar un río por la noche y ella se acordó de este salmo y dice: y yo sentí que Dios me ayudó. Ella se acordaba de ese pedacito: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren el impacto que tienen estas promesas que han sido plasmadas en la palabra de Dios para nuestro completo beneficio. Entonces, en estos 6 versículos se resumen grandezas que llenan de fe, que llenan de esperanza a cada una de las ovejitas del prado del Señor. Cuando David revela
Jehová, el Señor, Él es mi pastor. Quiere decir que Él está dentro del corral, dentro del lugarcito donde el pastor tiene cuidando a sus ovejitas. Nosotros no podemos pretender que el Señor nos cuide cuando nos comportamos como unas cabritas, haciendo lo que mejor nos parezca. Entonces aquí viene esta íntima relación y esta armonía cuando David detalla, Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, pues es que yo soy oveja de su prado. Yo pertenezco a su corral, a ese grupo, a esa manadita de esos animalitos que son tan indefensos, que dependen tanto de la guía, el cuidado, la protección, el sustento de esa figura que representa el pastor. Y bíblicamente el príncipe de los pastores es nuestro amado Jesucristo. Entonces, esta metáfora que se entreteje para llevar en armonía lo que el Señor representa en nuestras vidas y lo que nosotros debemos tener es, si el Señor es mi pastor es porque yo soy una oveja, me considero, estoy segura y soy totalmente dependiente de Él, dependiente de su cuidado, dependiente de su protección, dependiente de lo que Él me va a suministrar para alimentarme. Y precisamente en el segundo versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará yacer. En esas delicias que representa estar en comunión con nuestro pastor, ese pasto que alimenta nuestra alma, su palabra que nos alimenta y nos sustenta y nos permite tener la energía suficiente para seguir caminando guiados por el pastor. Y no solamente esos pastos, sino esa agua al cual el Señor nos conduce. Entonces, toda esta metáfora, todo esto hermoso, Jesucristo lo recordó también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando Él decía que Él es el buen pastor. Y ese buen pastor su vida desgasta, entrega por el cuidado de sus ovejas. Y qué lindo cuando Él hace referencia y dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Otro quiere engañarla, otro quiere llamarla, pero ellas no van hasta Él, porque conocen quién es la voz de su buen pastor. Y esto es una realidad cuando usted estudia el comportamiento de estos animalitos y ellos están ya habituados a ese personaje que las saca, que las guía a los pastos, que las lleva a los brevaderos para tomar su agua. Ya ellas tienen una relación tan cercana con su pastor que aunque venga otro con una voz diferente o que trate de engañarlas para dejarse guiar, no los va a seguir. ¿Por qué? Porque ya ellas están conscientes de que su pastor es el que las lleva a alimentarse del buen pasto y que le ha demostrado con el diario vivir el cuidado y el amor que siente su pastor. Entonces usted automáticamente tiene que ensamblar el Salmo 23 con San Juan 10, porque allí Jesucristo se nos presenta como ese pastor amado, como ese que cuida de estos animalitos indefensos, que solo usted tira una oveja sola y de verdad va a perecer, porque tienen esa dependencia total de su pastor. ¿Será que nosotros estamos viviendo así, dependiendo totalmente de la guía, el cuidado de nuestro pastor? Porque si eso es así, si nosotros estamos totalmente adheridos a los cuidados de nuestro pastor, pues la promesa en este salmo es que Él va a confortar nuestra alma y nos va a guiar por esas sendas de justicia
¿Por qué? Por amor de su nombre, porque cuando el Señor juró, Abraham no juró sino, no encontró otra cosa por qué jurar sino por él mismo. Por amor a él, el Señor nos va a guiar, nos va a llevar por esas sendas de justicia. Entonces todo esto abarca, hermano, el lugar por donde el Señor nos quiere direccionar, pero tenemos que tener el comportamiento precisamente de esas ovejitas que se dejan cuidar, que se dejan guiar. Y cuando Jesucristo habla sobre estos animalitos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, él hace referencia que el pastor, cuando nuestro amado Señor venga, pondrá sus ovejitas a la mano derecha, como cuando los separa, las ovejitas a mano derecha y las cabritas a mano izquierda. Aquellos que siempre fueron, y es que las cabritas tienen esa característica, no son sujetas, no son dóciles, son muy rebeldes. Entonces, las cabritas a la mano izquierda y las ovejitas a mano derecha. Entonces, nosotros tenemos que meditar, Señor, si yo no me estoy comportando como una ovejita, pues necesito adecuarme a tus estatutos, a tus estándares, a tu demanda. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor va y hace esa metáfora, hace esa comparación. Miren, aquí está, cuando venga el pastor, ¿verdad? El Señor, él va como cuando se separan las ovejitas de las cabritas y las ovejitas a la mano derecha y las cabritas a la mano izquierda. Pero qué lindo que cuando usted se adhiere a la voz de su pastor, de su amado Dios, él le va a dar ese lugar, estar a la mano derecha del Señor, porque fue su ovejita. Y aunque ande, miren que este versículo es tan jugoso, es tan sabroso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque el Señor va a estar con nosotros, así como Él lo prometió en el Evangelio de San Mateo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, ¿verdad? No podemos separar el Salmo 23 de Jesucristo, no podemos, porque precisamente Él es nuestro pastor. Y entonces este versículo nos tiene que hacer a nosotros despertar y reflexionar. No es que nunca vamos a estar caminando por el valle de sombra de muerte, no. Podemos estar transitando por el valle de sombra de muerte. ¿Y eso qué puede ser? Eso puede ser una enfermedad. Eso puede ser la pérdida de un ser amado. Eso puede ser muchos acontecimientos que oscurezcan nuestro caminar, que oscurezcan nuestro tránsito por el pueblo de Dios. Y podemos estar caminando por ese valle de sombra de muerte. Pero cuando usted está seguro que es el Señor quien lo está guiando, usted no va a tener temor alguno, porque el Señor lo va a guiar con su vara, con su cayado. Imagínese esto, con estas herramientas que usa el pastor para guiar a su rebaño, para traerlo cerca donde Él está, de modo que pueda protegerlo de cualquier acechanza y cualquier peligro. Entonces, este salmo nos reconforta tanto y nos hace suspirar por tener y contar siempre con la presencia de nuestro buen pastor. Pero la pregunta es, Señor, ¿me estoy comportando como una oveja de tu prado? ¿Estoy guiando? ¿Me estoy dejando guiar por tu voz? Porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, pero al extraño no, a ese no siguen. Saben que por años yo me sentía triste porque una vez, bueno, en mi caso, pues yo he hablado con muchas personas a quien quiero mucho y les he compartido la verdad, la palabra de Dios. Y pasan los años y esa persona no se convierte a Dios. Y eso me da una tristeza y un pesar. Y yo, ay Señor, ¿cómo? Pero leyendo al apóstol Juan, hay un versículo muy lindo que él hace referencia a eso, que los que
son de Dios, escuchan la voz del Señor, escuchan la voz del pastor. Y eso me hizo como que reposar en la confianza del Señor. Nuestra misión es enseñar con nuestra vida primeramente, porque nosotros somos libros abiertos, somos cartas leídas al mundo. Si yo estoy, hoy soy y mañana no soy, y estoy en vacaciones espirituales, y no, Señor, que puedan ver en mí la constancia y la fidelidad, así como tú eres fiel. Que las personas puedan ver que hoy no es que estoy en tono gris y mañana en tono blanco y después en tono negro. No, Señor, que sean todo tiempo nuestras vestiduras blancas y ese aceite de la unción nunca se aparte de nosotros. Entonces eso me ayudó a tomar como que confianza. Señor, nuestra misión es vivir en santidad como tú nos has enseñado. Y predicar, guiar a otros para que puedan ser tus ovejas también. Pero si no se convirtieran en algo, entonces, Señor, no son de tus ovejas, no son. Y ahí está, o sea, en ese versículo hallé mucho consuelo, hallé muchísimo consuelo cuando el apóstol Juan dice que ellas conocen la voz del pastor y la siguen. Cuando el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna, no perecerán para siempre y nadie, qué hermosa confirmación, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ustedes saben lo que es eso? Nadie, ningún enemigo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Qué hermoso. De verdad que eso me reconfortó mi vida. Y entonces David en esto, por eso les digo, cómo no sintió y experimentó la dulce presencia de Dios al componer esto cuando él por muchos años fue pastor y a la vez él supo comportarse como oveja de Dios. Entonces todo esto hace un adorno hermoso sobre este salmo. Cuando él se consuela al decir que el Señor aderezará mesas delante de él en la presencia de aquellos que angustiaron su alma. Y lo más hermoso es que esa unción sobre la cual fue vertida sobre su cabeza hace que su corazón esté rebosando de gozo. Ungiste mi cabeza con aceite, la unción de lo alto reposa sobre mi vida y eso permite que mi corazón esté rebosando de completa alegría y asegurarse de que el bien y la misericordia del Señor, así como la vara y el cayado acompañan al pastor. Esa vara y cayado, podemos decir, ese bien, esa misericordia le van a seguir todos los días de nuestra vida. Y qué hermosa promesa al consolarse que en la casa de Jehová moraré por largos días hasta que el Señor de aquí me envíe a reposar, ¿verdad? Entonces, este salmo, hermanos, es para que nosotros nos deleitemos, nos resguardemos en estas promesas preciosas que Dios da a sus ovejitas. Somos ovejitas del Señor porque tenemos al mejor pastor. Tenemos al mejor pastor, hermanos, a Jesucristo, el príncipe de los pastores. Entonces, sencillamente esto es sin desperdicio. Esto está una cosa hermosa. Dios nos permita siempre ser guiados por la voz de nuestro amado pastor, ser esas ovejas de su prado, estar consciente de que Dios está con nosotros y nosotros nos adherimos a su voluntad. Nadie nos arrebatará de su mano. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, confortemos nuestra alma con la presencia santa de la unción que ha vertido sobre nuestra cabeza y esa alegría que ha llenado nuestro corazón al saber que todos los días su bien y su misericordia nos van a guiar y que en su casa, vamos a morar por muchos días. Entonces,
Deleitémonos con este precioso salmo, degustemos la felicidad de pertenecer a ese prado, a ese Dios quien nos tiene al cuidado y siempre nos alimentará del mejor pasto, su palabra, y esa agua que saciará nuestra alma. Así que vamos entonces a seguir avanzando hasta el Salmo 24. Se lee así en la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria y su reino. Salmo de David, el Salmo 24. ¿Quién? La misma pregunta se hace en el Salmo 15. ¿Recuerdan? El Salmo 15. Este salmo con el Salmo 15 tienen muchísima relación. Tienen bastantes características que les asemejan. Este Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, esto lo recordó el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 26. Algunos especialistas consideran que este salmo es como la unión entre dos o más salmos breves. El primero, pues, es similar al Salmo 15. La primera parte es muy parecido al Salmo 15 y pues probablemente fueron escritos cuando David traía el arca a Jerusalén. Este versículo inicial que lo pronuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios 26, 1 Corintios 10 del 26 al 28 para mostrar que todo es de Dios, que toda es propiedad suya y por lo tanto a Él debemos honrarle. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan. El Señor es el Señor, el que enseñorea la tierra, pues Él la creó con el poder de su palabra. Aquí en estos versículos 4 y 5 nos da la respuesta a la pregunta del versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién va a estar en ese lugar santo? ¿Quién? Y las preguntas fluyen al instante. El limpio de manos y puro de corazón. Ahí está precisamente las respuestas. El que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Cuánto daño nos hace la vanidad, verdad? La palabra de Dios nos dice que el que guarda las vanidades ilusorias de este mundo, su misericordia abandona. Qué triste. Y cuántas personas son arrastradas por las vanidades. Y así nos los revela la palabra de Dios. Nos revela la palabra de Dios. Es más, le voy a regalar esa cita. Cuando yo leí ese versículo, me adueñé de ese versículo cuando yo lo leí. El que guarda las vanidades ilusorias de esta vida, su misericordia abandona. Y yo de una vez lo tomé en consideración.
En el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 8, dice así: el que guarda las vanidades ilusorias de esta vida, su misericordia abandona. ¿Qué les parece? Y le hago la conexión con lo que estamos leyendo en el Salmo 24, que precisamente a la respuesta de esa pregunta nos dice el salmista que ¿quiénes son los que van a subir al monte de Jehová y van a estar en el lugar de su santidad? Pues el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él, el que hace esto, recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de la salud. Qué hermoso cuando hace referencia a que la generación de los que buscan el rostro de Dios, así es la generación de aquellos que buscan el rostro de Jehová, el Dios de Jacob. Y hace referencia entonces sobre las grandezas de ese Rey de Gloria. Mientras la santa congregación espera afuera, el rey con su comitiva se aproxima a la puerta y va a solicitar entrar. El portero que está adentro pregunta ¿quién es? Y la respuesta resuenan 2 veces. La contraseña correcta es la entrada al Rey de Gloria. El poeta repite la palabra de el Rey para hacer énfasis en el Dios Jehová de los ejércitos, el capitán de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Israel, de las huestes de todas las naciones. En resumen, de todo lo que está en el cielo y en la tierra. Él es nuestro Rey de Gloria. De esa manera David exalta la magnificencia de la entrada del Rey de Gloria. Y entrará el Rey de Gloria. Y hace la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Pues Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Y usted cuando lee esto, se da cuenta cuántas facetas David conoció de Jehová. Lo describe de una manera tal, el fuerte, el poderoso, el valiente. Qué manera, ¿verdad? Ese es el Rey de Gloria y Él entrará por las puertas eternas. ¿Quién? Vuelve a preguntar, ¿quién es este Rey de Gloria? Pues Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Maravilloso y precioso salmo que nos detalla un poquito más de lo que el Señor nos ha dado a conocer. Así que, bueno, de esta manera terminamos ya con este maravilloso viaje por las Sagradas Escrituras. De verdad que nos gozamos, nos deleitamos en la presencia de Dios al saber que pronto por esas puertas entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es nuestro Rey de Gloria? Bueno, Jehová, el poderoso, el valiente, el fuerte en batalla. Ese es nuestro amado Dios.